Era un viernes por la tarde. Mi hijo y su familia se iban de viaje por carretera el fin de semana. Justo antes de partir, mi nieto se aferró a mí, haciendo pucheros mientras me suplicaba que cuidara bien de su gato. Me reí entre dientes y le dije, ve a divertirte. Me aseguraré de que todo esté bien. Después de rellenar el plato con comida para el gato y limpiar la caja de arena, una ráfaga de viento hizo que una fina capa de polvo se levantara de la encimera. Suspiré, cogí un paño y empecé a limpiarlo. El álbum de fotos estaba sobre la mesa de centro de la sala de estar. Lo abrí distraídamente, esperando ver fotos de mi nieto. Pero no era su colección de fotos. Parecía más bien un diario de viaje. Los fondos de cada foto variaban: montañas, islas, vastas praderas, desiertos interminables. Pero las dos personas que aparecían en ellas seguían siendo las mismas. Un hombre y una mujer, de cabello plateado pero llenos de vida, estaban juntos en cada cuadro, abrazados, con sonrisas vibrantes y sin cargas. Desde Suiza hasta playas soleadas, desde llanuras onduladas hasta desiertos infinitos. Durante las 4 estaciones, en todo el país. Mis dedos temblaban tanto que casi dejé caer el álbum. La foto más reciente los mostraba de pie frente a una cascada que caía de las nubes en una cinta transparente de color blanco. Sus dedos estaban entrelazados, uno con una camisa azul, el otro con un vestido azul a juego. Los escarpados acantilados y el desfiladero brumoso detrás de ellos solo los hacían parecer más etéreos, como si el tiempo no los hubiera tocado. A pesar de las finas líneas grabadas en sus rostros, todavía parecían una pareja perfecta. En el reverso de la foto, una nota escrita a mano decía: Damon y Alice, septiembre de 2023. Conocía esa letra. Era la de Damon. Mi esposo desde hace casi 40 años. Y Alice, su primer amor, la que nunca pudo tener como esposa. Recuerdo esa camisa azul. El pasado mes de septiembre, antes de que Damon partiera a un seminario fuera de la ciudad, planché personalmente cada una de sus camisas, asegurándome de que estuvieran impecables y limpias, incluida esta. Pasé más páginas. Cada foto tenía una fecha, una por cada año, una línea de tiempo ininterrumpida que se remontaba a décadas atrás. De vez en cuando, había notas escritas a mano en el reverso, versos de poesía, pensamientos fugaces garabateados con la inconfundible caligrafía de Damon. Pasé las páginas más rápido y mi visión se volvió borrosa. La foto más antigua, enterrada en el fondo, se había amarilleado con el tiempo, los años la oprimían como un peso tangible. Los dos parecían tan jóvenes. Detrás de ellos se alzaba una montaña cubierta de nieve. En el reverso había escrito: Si un día estamos juntos en la nieve, entonces en esta vida ya habremos envejecido uno al lado del otro. Damon y Alice, noviembre de 2005. La tinta se había desvanecido, pero los trazos seguían siendo audaces, fuertes, como una espada cortando el agua. Sí, desde la juventud hasta la vejez, desde el cabello oscuro hasta las canas, ¿cómo no podrían ser considerados compañeros de toda la vida? Y sin embargo, qué absurdo. Mi marido, Damon, de 65 años, un erudito médico muy respetado, había pasado un mes entero cada año no en conferencias académicas, sino viajando por el mundo con su primer amor. Desde los 40 hasta los 65 años. Un fuego se encendió dentro de mi pecho, abrasando mis órganos, quemando tan ferozmente que me dolía respirar. Y, sin embargo, al mismo tiempo, sentí como si una ráfaga de viento helado me hubiera atravesado, entumeciendo mis extremidades y haciendo que mis ojos se volvieran demasiado pesados para mantenerlos abiertos. Quería llamar a Damon en ese mismo momento para exigirle una explicación, para obligarlo a que me dijera por qué. ¿Por qué me había ocultado esto durante 25 años? Pero en cuanto cogí el teléfono, me abandonaron las fuerzas. Mis dedos se congelaron y las lágrimas se derramaron en el suelo como un collar de perlas roto. Afuera, el sol se hundió en el horizonte y, de repente, el mundo quedó en sombras. Me dejé caer al suelo, mirando fijamente hacia adelante. No podía asimilar lo que había pasado, cómo había acabado mi vida así. La noche se hizo más oscura. Damon me llamó varias veces, instándome a que volviera a casa. Metí el álbum de fotos en mi bolso y me puse en camino, caminando lentamente.
Un viaje de 10 minutos se alargó hasta media hora. Cuando finalmente llegué, Damon estaba sentado en su escritorio, concentrado en su trabajo, escribiendo un informe con la misma concentración inquebrantable que siempre había poseído. Incluso en su vejez, su postura permaneció recta y sus movimientos pausados y precisos. Al verme, levantó la mirada. ¿Por qué tardaste tanto? ¿En qué estabas tan ocupada? ¿La cena aún no está lista? Miré la mesa del comedor vacía, la cocina fría y sin vida. Y de repente, me reí. Si no cocino yo, ¿nunca se te ocurrirá hacerlo tú? Levantó una ceja, sorprendido. ¿Qué te pasa? ¿Estás de mal humor? ¿Nuestro hijo te ha vuelto a molestar? Si no te apetece, podemos comer fuera. Haré una reserva. Cerró su portátil y se dirigió a la entrada para cambiarse los zapatos. De hecho, tengo que irme de la ciudad la semana que viene. Tendrás que ocuparte tú solo de la fortaleza aquí. Me miró. Vamos, no hace falta que cocines esta noche. Vámonos. Lo observé, sus rasgos familiares, su expresión amable. La edad había dejado su marca en él, pero sus ojos seguían siendo cálidos, seguían siendo los mismos de siempre. Y luego pregunté, ¿no puedes ir? Se detuvo y me miró sorprendido. ¿Qué? Me tembló la voz. Quiero decir, no vayas. No solo esta vez. A partir de ahora. No más viajes. Frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Este es mi trabajo. Lo sabes. Se espera que los profesores de mi nivel viajen para dar conferencias. Tienes 65 años, Damon, mi voz apenas era más que un susurro. ¿Y de verdad vas a dar conferencias? Ya no tienes que ir más. Lo sabes. Él se quedó quieto, estudiándome con una expresión extraña. ¿Qué es exactamente lo que estás tratando de decir? Su voz tenía un dejo de incredulidad. ¿Me estás acusando de algo? Mis viajes de trabajo son de conocimiento público. ¿Ves los informes, no? Sí, cada año, cuando Damon viajaba para asistir a conferencias académicas, siempre había artículos de noticias que cubrían sus seminarios. Por eso, durante 25 años, nunca dudé de él. Siempre había pensado que ya estaba muy ocupado, muy agotado. Lo mínimo que podía hacer era ocuparme de las cosas de casa, asegurarme de que no tuviera de qué preocuparse. En eso consistía el matrimonio, ¿no? En apoyarnos mutuamente. Damon y yo nunca habíamos tenido un gran romance trascendental, pero nos habíamos tratado con respeto y con una camaradería tranquila. En 40 años de matrimonio, nunca habíamos tenido ni siquiera una discusión seria. Había pensado que eso también era amor. Levanté la vista y me encontré con su mirada, vi la irritación y la ira reflejadas en sus ojos. Por un momento, una ola de decepción me invadió. Saqué lentamente el álbum de mi bolso y dije, Damon, ¿es esto lo que te parece divertido? Sus ojos se abrieron en estado de shock y, en una fracción de segundo, me arrebató el álbum de las manos, alzando la voz bruscamente. ¿Estás hurgando entre mis cosas? Julia, después de todos estos años, ¿en esto te has convertido? No puedo creer que seas así. Estaba nervioso y su tono era defensivo. Alice y yo, claro, teníamos algunos sentimientos cuando éramos jóvenes. Pero ahora, solo somos viejos compañeros de clase que nos ponemos al día. ¿No tiene todo el mundo derecho a recordar su juventud? ¿Y de qué crees que somos capaces a nuestra edad? Julia, estás siendo completamente irracional. Había visto la espalda de Damon incontables veces a lo largo de los años. El joven con su bata blanca entrando en la sala de operaciones, las noches encorvadas sobre su escritorio escribiendo informes, cada una de ellas era una imagen familiar y grabada. Pero ahora, lo último que vi fue a él saliendo por la puerta furioso, con la espalda rígida por la ira. Una sensación de frío y vacío me carcomía las entrañas. Entonces me di cuenta, por primera vez, de que Damon y yo estábamos en medio de una guerra silenciosa. Esa noche regresó muy tarde. La casa estaba en silencio, la mesa del comedor quieta, las luces tenues.
Sin decir palabra, cerró de un portazo la puerta de su estudio. Durante los días siguientes dejé de cocinar y de lavarle la ropa. La mesa del comedor estaba puesta para una sola persona, solo para mi comida. Se dedicaba a sus quehaceres cotidianos en silencio, salía temprano y regresaba tarde. La ropa sucia se amontonaba en un cesto y las camisas, que antes estaban bien dobladas, ahora estaban tiradas allí, arrugadas y descuidadas. Cuando la familia de mi hijo regresó de su viaje, vinieron a cenar conmigo. Abuela, mira, este es el regalo que te traje. Es para ti y para el abuelo. Mi nieto de 7 años, Neil, me entregó alegremente el regalo. Sonreí levemente y le revolví el pelo. Gracias, querida. Neil, termina de comer y ve a jugar a tu habitación, me sugirió con dulzura mi nuera, Mónica, y luego se volvió hacia mí con voz vacilante. Julia, ¿cómo han estado tú y Damon? ¿Está todo bien? Bajé la mirada y mi tenedor se movía mecánicamente por la comida. Mi hijo Lucas ya no pudo contenerse más. Mamá, ¿qué te pasa? Su voz denotaba una clara frustración. Sí, ese álbum quedó en nuestra casa a propósito, continuó, sin darse cuenta del dolor que había en sus palabras. Fue para evitar que te enojaras cuando lo vieras. Estás haciendo un gran alboroto por esto. Eres muy mayor, mamá. ¿Por qué preocuparte por algo así? Papá ha hecho mucho por nuestra familia y ahora que es mayor, mirar atrás al pasado es algo natural. Conocí a Alice. Es razonable y comprensiva. Solo están recordando cosas. ¿Por qué tienes que ser tan duro con ellos? Su voz seguía monótona, pero yo permanecí en silencio. Entre sus quejas, tomé en silencio su plato favorito y lo tiré a la basura. Lucas me miró con los ojos muy abiertos, incrédulo. Mamá. ¿Estás loca? ¿Qué estás haciendo? Mónica tiró suavemente de su manga, pero él estaba furioso y dejó caer los cubiertos sobre la mesa. Está bien. Si ni siquiera me dejas comer, entonces no te molestes en venir a verme nunca más. No necesito que vengas a cuidarnos o si no. Salió furioso, arrastrando a Mónica y a Neil con él. Neil, que todavía estaba leyendo en su habitación, fue arrastrado abruptamente, con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, no pude evitar pensar en Lucas cuando tenía la edad de Neil, como levantaba su carita hacia la mía, prometiéndome comprarme las mejores cosas del mundo cuando creciera. ¿Cómo cambia la gente? Incluso los niños que crías con tus propias manos. Cuando Lucas era pequeño, Damon estaba tan ocupado con el trabajo que era yo quien lo cuidaba día tras día. En aquel entonces, yo era a quien más amaba, a quien recurría. Ahora que su padre había llegado a la cima de su carrera, capaz de protegerlo y allanar el camino para su futuro, yo ya no era el centro de su mundo. En plena noche, fui al baño y vi a Damon agachado frente a la lavadora, mirando fijamente los botones como si no pudiera entenderlos. Él me miró con los labios separados pero sin pronunciar palabra. Me di la vuelta para volver a mi habitación, pero él me llamó, con una voz cargada de frustración no expresada. Julia, mi ropa está sucia. No, no tengo ropa limpia para ponerme. Sacudí la cabeza, me acerqué y presioné el botón para poner en marcha la lavadora. El agua empezó a fluir. Lo siento, Julia. Te he mentido todos estos años. Es mi culpa. Su voz sonó débil ahora, el peso de su confesión pesaba sobre él. Pero tienes que creerme, nunca quise destruir a nuestra familia. Lo miré durante un largo rato, mientras mi respiración se escapaba en un suave suspiro. Tal vez deberíamos separarnos. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos nublados, llenos de una luz extraña y amarga. Después de ese enfrentamiento con Damon, sentí como si un nudo en mi pecho finalmente se hubiera aflojado. La niebla que había nublado mi mente se disipó, dejándome sorprendentemente lúcida. Damon y yo teníamos 5 años de diferencia de edad, nos conocimos a través de amigos en común. En aquel entonces, él era un estudiante de medicina recién graduado y yo era un simple empleado de oficina. Sabía que había tenido una relación de 3 años durante la universidad, que había terminado abruptamente cuando los padres de la mujer se opusieron a su unión.
Cuando me habló de Alice, me contó todo, su pasado, su amor y su separación. Dijo que todo había quedado atrás y que estaba listo para seguir adelante. Le creí. Asentí y juntos nos casamos. Eso fue hace 40 años. Cuando Damon era todavía médico interno, dedicaba casi todo su tiempo al trabajo. Tenía que ayudar en cirugías, recopilar datos de investigación, realizar turnos clínicos y soportar interminables tareas nocturnas. Eso significaba que todo lo demás recaía sobre mis hombros. En aquel entonces su sueldo era escaso y no me atrevía a dejar mi trabajo. Trabajaba durante el día y, por la noche, cuidaba a nuestro hijo pequeño y a su madre enferma. Incluso en sus últimos días, fui yo quien se sentó a su lado, sosteniendo su mano y presenciando su último aliento. Todavía recuerdo el momento en que Damon corrió a casa desde el hospital, con las manos temblando mientras agarraba las mías. Julia, no sé qué haría sin ti. Más tarde, cuando su carrera empezó a ganar impulso, la vida poco a poco se fue haciendo más fácil. Pensé que eso era todo, las dificultades habían quedado atrás y nos esperaba un futuro de constante compañerismo. Pero el año en que cumplí 60 y Damon 65, finalmente llegamos al final del camino. Antes de jubilarme, era contable. Pasé toda mi vida ordenando números y conciliando cuentas interminables. Y sin embargo, al final, el último balance que gestioné fue el de la división de los bienes de mi matrimonio de 40 años. Me mudé a un pequeño apartamento que era de mi propiedad y le dejé los papeles del divorcio a Damon. Sostuvo aquella delgada hoja de papel durante un largo tiempo sin decir nada. Le dije, está bien. Te doy un mes. Piénsalo. Mientras preparaba el equipaje, tiré muchas cosas viejas. Cosas a las que me había aferrado durante décadas pero que nunca había necesitado realmente. Y en el momento en que cayeron a la basura, sentí una inesperada sensación de liberación. Cuando Lucas se enteró de que había solicitado el divorcio, inundó mi teléfono con docenas de mensajes. Todos me culparon de ser impulsiva, egoísta e irresponsable. Los ignoré, a todos. Tal vez mi decisión lo había sacudido demasiado. Después de mudarme, ni una sola vez vino a verme. Por primera vez en 60 años, tuve amplios espacios de tiempo abiertos para mí. Después de 2 días de descanso, reservé un vuelo a Hawái y pasé un mes entero junto al mar, dejando que la brisa marina se llevara los restos de mi pasado. Sin necesidad de presupuestar cada centavo, descubrí algo nuevo. Viajar, cuando se hace libremente, es realmente un placer. Tomé fotografías de los lugares que visité y, siguiendo el ejemplo de gente más joven, las publiqué en línea. Para mi sorpresa, las fotos obtuvieron una avalancha de me gusta, incluido uno de Damon. Incluso dejó un comentario. Julia, diviértete. Cuídate. Los amigos en común intervinieron, sus respuestas llenas de admiración, inundándonos con palabras de envidia por nuestro vínculo aparentemente fuerte y duradero. Damon también me envió mensajes, preguntaba dónde estaban ciertas cosas en la casa, compartía fotos de la pasta que había intentado cocinar y me recordaba que usara protector solar. No respondía ni una sola. Y por primera vez, no sentí nada en absoluto. Ni rabia, ni dolor, ni siquiera el atisbo de una sola emoción. Pero cuando regresé de mi viaje, fui recibido por un visitante inesperado. Cuando Alice vino a buscarme, finalmente me di cuenta, algo no estaba bien. Damon me había dicho que se iría de nuevo de viaje la semana siguiente, pero había pasado más de un mes y todavía estaba aquí. Entonces, ¿fue porque él había roto su promesa a Alice este año que ella había venido hasta mí para buscarme? Se sentó elegantemente frente a mí, con una suave sonrisa en los labios. Su vestido estaba impecablemente confeccionado y exudaba una elegancia serena. Aunque la edad había tocado su rostro, su comportamiento tenía la compostura refinada que solo los años pueden otorgar. Comparada con ella, yo debía de parecer una anciana sencilla y sin adornos. Dicen que lo que no puedes conseguir en tu juventud te perseguirá toda la vida. ¿Y si esa cosa inalcanzable es una persona? No es de extrañar que Damon haya pasado toda su vida viéndola como su único y verdadero amor. Julia, no. Dijo con una cálida sonrisa y las comisuras de los ojos arrugándose. Es un placer conocerte finalmente.
Ella tomó un delicado sorbo de su café y continuó: lamento mucho que tú y Damon hayan tenido una pelea por mi culpa. No respondí. Ella permaneció serena, tranquila, mientras continuaba hablando en un tono mesurado y tranquilizador. Julia, no tienes por qué estar enojada por esto. Damon y yo simplemente estábamos cumpliendo una vieja promesa que hicimos hace décadas. Puede que no lo sepas, pero cuando estábamos en la universidad, Damon y yo juramos que veríamos el mundo juntos. En nuestra reunión de exalumnos en 2005, nos dimos cuenta de que nos estábamos haciendo viejos. Si no empezábamos a viajar pronto, tal vez nunca tuviéramos la oportunidad. Ella se rió entre dientes, como si le divirtiera su propia historia. Es gracioso, ¿no? Una promesa hecha a los 20 años y recién a los 40 emprendimos nuestro viaje. Sonreí, imitando su expresión. Entonces, ¿viajaste todo este camino solo para sentarte frente a mí y contarme tu historia de amor? Julia, dijo con paciencia, ladeando ligeramente la cabeza, el matrimonio es matrimonio y el amor es amor. Me niego a creer que después de todos estos años no entiendas la diferencia. Puede que no me creas, pero ni Damon ni yo hemos querido hacerte daño. Su tono era tranquilo, sus ojos tenían un atisbo de sonrisa, pero debajo de esa apariencia de calidez, detecté algo más, algo agudo, casi burlón. Me levanté, puse algunos billetes sobre la mesa para cubrir el café y la miré directamente a los ojos. No sé si el matrimonio y el amor pueden estar realmente separados, dije con calma. Pero sí sé que tú o Damon podrían haberme dicho la verdad desde el principio. Estamos hablando de un anciano. Si lo quieres, puedes tenerlo. Su sonrisa finalmente vaciló. Me incliné un poco hacia ella y bajé la voz. Pero déjame decirte que debe haber sido agotador pasar toda tu vida en las sombras. De la otra mujer a la otra anciana. Debes sentirte aliviada de finalmente salir a la luz. Sonreí de nuevo. No me extraña que tengas tanta prisa este año. Como dijiste, si esperas más, puede que no llegues a tiempo. Su rostro perdió el color. Me di la vuelta y salí del café. Y justo allí, más allá de las puertas de cristal, estaba Damon. Su rostro estaba pálido y sus dedos temblaban a los costados. Extendió la mano hacia mí con voz tensa. Julia, tú. Di un paso atrás, fuera de su alcance, con voz firme. ¿Has firmado los papeles del divorcio? Su mano cayó flácida a un costado. Abrió la boca como para decir algo, pero por primera vez, parecía, perdido. Pequeño. Julia, murmuró, como si buscara las palabras adecuadas. Esto no es lo que piensas. Yo. ¿De verdad tenemos que pasar por esto? Hemos pasado toda una vida juntos. Aún tenemos. Damon, lo interrumpí, con una voz cargada de silenciosa incredulidad. ¿Cuándo asumirás la responsabilidad? Me reí amargamente. A los 20 años no tenías agallas. No te atreviste a enfrentarte a sus padres, así que la dejaste escapar. A los 40, cuando lo tenías todo, una carrera, una familia, todavía no tuviste el coraje de ser honesto acerca de lo que querías. Y ahora, a los 65 años, sigues siendo el mismo. Te escondes detrás de las mujeres, te aferras tanto a tu pasado como a tu presente, esperando que nadie te obligue a elegir. Pero la vida no funciona así. Se quedó paralizado, con un destello de pánico en su rostro y su compostura desmoronándose. Por primera vez en 40 años, vi a Damon como realmente era. Un hombre que nunca había sido lo suficientemente valiente para luchar por nada. Damon finalmente firmó los papeles del divorcio. Lucas no pudo contenerse más y me llamó con la voz llena de ira. Mamá. No entiendo qué te pasa por la cabeza. Ya eres mayor. ¿En serio, quieres divorciarte? Tú y papá habéis construido este matrimonio para toda la vida, y ahora lo estás tirando a la basura como si no significara nada. ¿Y esa división de bienes? Papá te ha malcriado demasiado. Mira tú mismo los números. ¿De verdad crees que es justo? La mayor parte de los ingresos de nuestra familia provenían de papá. ¿Qué derecho tienes a tomar tanto? Mantuve la calma.
Lucas, deberías saber lo que significa bienes conyugales. Y si lo piensas bien, en los primeros 20 años de tu vida, ¿quién fue el que realmente mantuvo unida a esta familia? Sí, también soy viejo, pero solo tengo 60 años. ¿Se supone que los 60 son la edad en la que debo esperar a que llegue la muerte? Se atragantó por un momento, luego levantó la voz, buscando otro argumento. Sí, tú contribuiste a esta familia, pero, como mucho, lo que hiciste fue solo trabajo doméstico. Cualquiera podría haberlo hecho si le pagábamos. ¿Por qué deberías recibir una tajada tan grande del dinero de papá? Solté una risa aguda. Lucas, ¿por qué eres tan cruel conmigo? Tu padre fue quien traicionó nuestro matrimonio. Incluso si se hubiera ido sin nada, habría sido culpa suya. En lugar de perder el tiempo discutiendo conmigo, tal vez deberías pensar en esto. Cuando tu comprensiva tía Alice se case con tu padre, el poco dinero que le quede le permitirá ganar otro heredero legal. Mamá, eres muy fría. La tía Alice es amable y considerada, no es como tú, siempre obsesionada con el dinero. No me extraña que papá la haya elegido a ella en vez de a ti. Ya no me molesté en escuchar sus tonterías. Simplemente colgué. Medio mes después, vi una foto familiar que Lucas había publicado en las redes sociales. Alice estaba acurrucada contra Damon, su mano sosteniendo la de Neil, los 5 formando la imagen de una familia perfecta y feliz. Lucas lo subtituló: Mi padre es el modelo a seguir de mi vida. Después de media vida, el amor verdadero todavía está a su lado. La publicación se volvió viral rápidamente y acumuló innumerables me gusta. Un comentario llegó a la cima. Hace unos años, estaba de viaje por Suiza y me encontré por casualidad con el profesor Damon y su esposa. Ya entonces pensé que formaban una pareja muy amorosa, un vínculo envidiable. Cada vez más gente se sumaba a la conversación y recordaba que habían visto a Damon y Alice juntos en distintos lugares a lo largo de los años. Comentario tras comentario unían los puntos y reconstruían la misma historia que yo había encontrado en ese álbum. La historia de amor épica de Damon y Alice se convirtió en tendencia. La gente los llamaba el verdadero envejecimiento juntos, de la mano. Lucas me envió un mensaje. ¿Ves esto? Tú mismo arruinaste este matrimonio con tus propias manos. Ahora, todo el mundo está celebrando a papá y a la tía Alice. Me quedé sin palabras por un momento, luego escribí. ¿Debería publicar también mi certificado de divorcio? Veamos cómo reacciona el público cuando descubra que este supuesto romance legendario fue en realidad una relación que duró décadas. Lucas nunca volvió a responder. Por supuesto, nunca publiqué el certificado de divorcio en línea. Por un lado, después de 40 años de matrimonio, no quería cortar por completo el retiro de Damon. Por otro, solo tenía 60 años, si me cuidaba, todavía me quedaban muchos años por delante para disfrutar de los placeres de la vida. No estaba dispuesto a perder el tiempo con personas y cosas que no lo merecían. Aunque mis días eran tranquilos, la vida de Damon no lo era en absoluto. Después de que me fui, Alice se mudó con él. Al principio, todo parecía idílico. Damon finalmente se había reunido con su primer amor, Lucas encontraba a Alice elegante y educada, e incluso Neil la adoraba, llamándola abuela con su dulce vocecita. Pero una casa necesita ser administrada, y Alice, acostumbrada a una vida de comodidades, no era el tipo de mujer que hacía tareas domésticas. Lucas no perdió tiempo en contratar una criada. Eso resolvió el problema de la limpieza, pero todavía había que encargarse de llevar y recoger a Neil a la escuela todos los días. Mónica no confiaba en una niñera para esa responsabilidad, así que Lucas recurrió a Alice, quien aceptó amablemente, sonriendo mientras les aseguraba que podían concentrarse en el trabajo sin preocupaciones. Lucas estaba profundamente agradecido. Alice, eres la mejor. No te pareces en nada a mi madre, siempre eres tan amable y comprensiva. Pero después de unos pocos días, Alice casi pierde a Neil. Ella lo había llevado al centro comercial después de la escuela, se distrajo mirando una tienda de ropa y, en solo unos minutos de distracción, Neil había desaparecido. Presa del pánico, llamó a seguridad y a la policía. Afortunadamente, después de una búsqueda frenética, lo encontraron en otro piso, ileso. Alice, conmocionada y furiosa,
regañó a Neil en el momento en que lo vio. ¿No te dije que me esperaras dentro de la tienda? Solo me estaba probando un par de prendas, ¿por qué saliste corriendo? Desafortunadamente para ella, Mónica llegó justo a tiempo para presenciar la escena. Ella no dijo nada, su expresión era indescifrable. Pero tan pronto como llegaron a casa, exigió que Lucas fuera a verme y se disculpara. Al principio Lucas se negó, Alice nunca ha tenido hijos. Cometió un error, claro, pero fue solo un accidente. La próxima vez tendrá más cuidado. Pero esa noche, Damon llamó a Lucas, insinuando sutilmente que Alice se había sentido mal, le dolía la espalda de tanto correr y estaba completamente exhausta. Quizás sería mejor encontrar otra solución para los viajes escolares de Neil. Mónica soltó una risa fría y rápidamente arrastró a Lucas a mi casa para disculparse. Mamá, me equivoqué antes. No te lo tomes a pecho. Lucas mantuvo la cabeza baja y su tono era inusualmente moderado. En ese momento estaba muy enfadado y dije algunas cosas que no debía haber dicho. No te enfades, ¿vale? No dije nada. Forzó una risa incómoda y luego dejó que sus ojos vagaran por mi apartamento, inspeccionando el lugar con indiferencia. Al final, se dejó caer en mi nuevo sillón de masajes. Mamá, no quiero sonar crítica, pero realmente aprendiste a disfrutar la vida después del divorcio. He visto anuncios de esta silla, cuesta al menos $20.000. No te has contenido. Le lancé sus propias palabras a la cara. Bueno, ya que le quité tanto dinero a tu padre, ¿no sería un desperdicio no gastarlo en lo mejor? Se frotó la nariz y pareció avergonzarse por un momento. Vamos, mamá. Ya te deshiciste de tu marido, ¿piensas deshacerte también de tu hijo? Neil es tu nieto, sé que no lo ignorarías. Mónica intervino con sinceridad. Julia, Lucas se pasó de la raya antes y ya lo regañé. No importa lo que pase, todos sabemos lo mucho que has hecho por nuestra familia. El accidente de Neil me asustó mucho. Ya no puedo confiar en cualquiera para que lo cuide. Entonces, podrías. Me apunté a clases de piano, interrumpí. No estaré disponible los días laborables. Pero si necesitas a alguien que cuide a Neil los fines de semana, puedes traerlo. Lucas abrió mucho los ojos. ¿Clases de piano? ¿Desde cuándo? ¿Realmente te estás esforzando al máximo? Compré un piano hace unos días, dije sin inmutarme. Lo entregarán esta tarde. Frunció el ceño, a punto de decir algo, pero Mónica rápidamente le pellizcó el brazo y sonrió. Julia, es maravilloso que estés explorando nuevos intereses. Estoy muy feliz por ti. No te preocupes por Neil, ya se me ocurrirá algo. 2 meses después, escuché más noticias sobre Damon, esta vez de Mónica cuando trajo a Neil. Su expresión era indescifrable cuando mencionó casualmente, Alice se está volviendo cada vez más exigente. Se ha apoderado por completo de la casa, reordenando todo hasta hacerlo irreconocible. Y ahora, está presionando a Damon para que se case. Ella me lanzó una mirada cómplice. Pero no te preocupes, ya le dije a Lucas que le dejara en claro a su padre que nos oponemos firmemente al matrimonio. Cuando estabas cerca, todo lo que teníamos que hacer era concentrarnos en el trabajo. Nunca tuvimos que preocuparnos por nada en casa. Pero, ¿ahora? Los dos estamos ocupados todo el día, tenemos que contratar una niñera para Neil y Lucas sigue teniendo que hacer las tareas de Alice. Ella sonrió y añadió en voz baja, y por lo que he oído, Damon aún no ha aceptado casarse con ella. Han estado discutiendo mucho. Parece que el viejo todavía tiene algo de sentido común, las citas son una cosa, pero el matrimonio es otra completamente distinta. No pude evitar reírme y simplemente volví mi atención a cortar fruta para Neil. Al fin y al cabo, cada uno tiene su propia perspectiva, sus propios intereses en juego. Cuando los intereses chocan, las decisiones naturalmente divergen. No sabía por qué Damon dudaba en casarse con Alice, pero tenía todo el sentido que Lucas y Mónica estuvieran en contra. Especialmente después de lo que pasó con Neil. Alice casi perdió a su hijo, pero en lugar de admitir la culpa, lo culpó a él por haberse escapado. Ninguna nuera tomaría eso a la ligera.
Pero lo que realmente me sorprendió no fue solo el caos dentro de la casa de Damon. Damon y Alicia habían vuelto a ser noticia pública, pero esta vez, siendo tendencia por las razones equivocadas. Y a diferencia de antes, cuando los colmaban de elogios y admiración, esta vez el escepticismo estaba en todas partes. Nunca pensé que volvería a ver a Damon, no así, tendido en una cama de hospital, frágil y desgastado, con su cabello una vez salpicado ahora completamente blanco. El escándalo se había extendido como un reguero de pólvora, consumiendo hasta el último vestigio de la admiración que él y Alicia alguna vez disfrutaron. Todo comenzó con un comentario nostálgico de un antiguo compañero de clase en una noticia. El profesor Damon y la señorita Alice fueron la pareja de oro de nuestra época universitaria. Es una pena que se rindieran ante la realidad y siguieran caminos separados. En una reunión hace unos años, todos sentimos pena por ellos. ¿Y ahora están juntos de nuevo? Ese comentario provocó un frenesí en Internet. Los internautas curiosos investigaron más a fondo y cuestionaron la cronología. Poco a poco la verdad salió a la luz. El llamado amor verdadero que duró toda la vida no fue una historia de un primer amor que perduró a través de los años, sino más bien un romance que duró décadas entre dos personas casadas. Algunos intentaron defenderlos. El primer amor es poderoso. Incluso después de décadas de separación, sus corazones aún se anhelan el uno al otro. Si esto no es amor verdadero, ¿qué es? Pero otros vieron a través de la ilusión romantizada. Entonces, si el primer amor es el único amor verdadero, ¿soy el único que siente pena por la esposa de Damon? Entonces vino la verdad más dura de todas. Espera, la gente publicó fotos de ellos viajando juntos durante años. Pero según sus antiguos compañeros de clase, incluso en reuniones recientes, cada uno de ellos seguía casado con otra persona. Entonces, ¿fue solo una relación que duró décadas? El chisme es parte de la naturaleza humana, y en el momento en que surgió ese comentario, se abrieron las compuertas. Pieza por pieza, los internautas reconstruyeron la línea de tiempo, combinando viejas historias, relatos de testigos y los mismos registros de viajes que alguna vez se habían celebrado como una historia de amor. Internet se volvió contra ellos. ¿No es el legendario profesor Damon el que queda expuesto por una aventura de 40 años? ¿Y Alice? Decir que esto fue el primer amor es un insulto a la palabra. Fue una destrucción calculada que duró décadas. Por favor, no arruinéis la idea del primer amor para el resto de nosotros. El primer amor puede ser memorable, pero no debería pudrirse. Y así, la historia de amor de cuento de hadas que Damon y Alicia habían preparado cuidadosamente se desmoronó. Lucas me llamó poco después. Su voz estaba tensa. Mamá, papá se desplomó después de una gran pelea con Alice. Está en el hospital. No se puede mover. Mamá, por favor. Ten compasión de él. Estuviste casada durante 40 años. ¿Puedes al menos venir a verlo? No tenía intención de ir. Pero al final lo hice. No por amor, ni por simpatía, solo como una última cortesía hacia un viejo compañero con el que había caminado durante décadas. Cuando llegué, los ojos de Damon se iluminaron con algo que casi parecía alivio. Julia, aún así viniste. Eso es bueno. Pensé que sentiría algo allí, una punzada de tristeza, de nostalgia, algo. Pero lo único que sentí fue distancia, como si fuera un extraño que conocí en otra vida. Extendió una mano temblorosa. Lucas me dijo que estás aprendiendo a tocar el piano. Si mejoro, ¿tocarás para mí? Hawái estuvo muy lindo, ¿no? Es una pena no haber podido estar allí contigo. Si tuviera la oportunidad, me encantaría ver el atardecer contigo, aunque sea una vez. Fruncí el ceño ligeramente, pero antes de poder decir algo, tosió violentamente, su cuerpo destrozado por la debilidad. No me niegues todavía, dijo con voz ronca. Déjame decirte esto. Hace días que me aferro a estas palabras. Si no las digo ahora, puede que nunca tenga la oportunidad. Desde que te fuiste, te sigo viendo por la casa. Es como si nunca te hubieras ido. Sé que te hice daño. No tengo derecho a pedirte perdón.
Pero sigo pensando en ese día, cuando me preguntaste si podía quedarme. Si no hubiera discutido contigo, si me hubiera despertado en ese momento, ¿seguiríamos juntos hoy? En ese momento sentí un dolor agudo en el pecho. Por un momento, volví a esa habitación oscura, sentada en el suelo, sollozando sola en el silencio ensordecedor. Pero solo por un momento. Negué con la cabeza y hablé con voz firme. No habrías cambiado, Damon. La inconstancia está en tu naturaleza. Si alguna vez me hubieras amado de verdad, no habrías pasado décadas viajando con Alice. Hoy dices que te arrepientes, pero la verdad es que tu perfecta e intocable luz de luna blanca se ha convertido en nada más que un simple pan común y corriente en tu mesa. Y ahora, como fui yo quien se alejó primero, de repente te parezco más valioso. Así eres, siempre persiguiendo lo que no puedes tener, sin valorar nunca lo que tienes delante. Su respiración se entrecortó y sus labios se separaron ligeramente, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Luego dejó escapar un largo suspiro, con los ojos nublados por la burla de sí mismo. Sí, pero Julia, hemos pasado 40 años juntos. ¿Estás diciendo que no sientes ni un poco de apego? Después de toda una vida juntos, ¿no podemos volver atrás? Dejé escapar una risa suave, llena de nada más que tranquila finalidad. Damon, ¿puedes volver atrás en el tiempo? ¿Puedes devolverme mis 40 años? ¿Por qué debería apegarme a un matrimonio construido sobre la traición? ¿Qué soy yo, alguien tan inferior como para estar agradecido por cualquier migaja que me hayan dado? Soltó una risa ronca, su voz apenas era más que un susurro. Pasé toda mi vida curando a otros, pero al final, ni siquiera pude salvarme a mí mismo. Y ahora, no tengo nada. Me giré para irme. Cuando abrí la puerta de la habitación del hospital, vi a Lucas y Mónica afuera. Lucas vaciló y finalmente gritó, «Mamá». Extendió la mano como para detenerme, pero me hice a un lado. Mónica apretó los labios, su expresión estaba cargada de algo ilegible, lástima, tristeza, arrepentimiento. No esperé para descubrirlo. Pasé junto a ellos, caminé por el pasillo y salí del hospital. Y cuando salí al aire libre, respiré profundamente. Por primera vez en décadas, el cielo parecía infinito. Más tarde, finalmente supe que había causado la explosiva discusión final entre Damon y Alice. Alice vino a verme una última vez. Se veía tan elegante y refinada como antes, con su atuendo impecablemente combinado. Pero esta vez, la luz de sus ojos había desaparecido y había sido reemplazada por una espesa capa de desesperación. Ella empujó una taza de café hacia mí, sus manos temblaban ligeramente. «Ganaste, Julia». Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga, pero su tez estaba terriblemente pálida. «La última vez te dije que tú tenías el matrimonio de Damon, pero yo tenía su amor. Ahora veo lo ingenua que fui. Julia, perdí. Me voy». La observé en silencio, tomé mi café y tomé pequeños sorbos deliberadamente. Ella exhaló temblorosamente y luego continuó hablando, como si las palabras hubieran estado reprimidas durante demasiado tiempo. ¿Sabes por qué Damon y yo peleamos? Todo Internet me está destrozando, me llaman desvergonzada, dicen que pasé toda mi vida siendo la otra mujer, una vieja tonta que nunca aprendió a respetarse a sí misma. Le rogué. Le dije que no lo presionaría más para que se casara conmigo. Solo le pedí una cosa, que publicara una declaración en Internet diciendo que ustedes dos se habían divorciado hacía 25 años. Una sola frase. Una mentira. Eso era todo lo que se necesitaba para limpiar mi nombre. Pero él se negó. Preferiría dejarse arruinar. Preferiría verme arrastrada por el barro antes que decirle al mundo que vuestro matrimonio había terminado hace décadas. Casi me reí. Quería decirle la verdad, había sido una amante toda su vida y se merecía los insultos. Pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta y me las tragué. En cambio, le dije en voz baja, aquí no hay victoria ni derrota. Si lo piensas, solo perdiste tu amor. Yo perdí mi vida entera. Alicia se fue. Damon no lo hizo morir después del accidente.
Pero su cuerpo se debilitó después de todo este caos, y su memoria se deterioró rápidamente. Los médicos le diagnosticaron Alzheimer. Había pasado su vida construyendo una carrera impecable en medicina, y ahora, en sus últimos años, oleadas de estudiantes venían a visitarlo y equipos de distinguidos médicos se turnaban para examinarlo. Pero nada de eso importaba. Ya no podía reconocer a la gente. Ya no podía recordar. Mientras tanto, me entregué de lleno a mis clases de piano. Mi profesora me elogió y dijo que estaba aprendiendo con una dedicación notable. Ahora podía tocar una pieza entera de principio a fin. Cuando publiqué un vídeo en línea, inesperadamente se volvió viral. También comencé a viajar, solo. Y aún así, de pie ante las grandes maravillas del mundo, todavía sentía que mi corazón se llenaba de emoción. Subí a un avión a Francia para ver la Torre Eiffel. Cuando aterricé, llegó un mensaje de mi hijo, un vídeo. En ella, Damon estaba sentado en una silla de ruedas, con gafas gruesas y mirando fijamente la pantalla del teléfono. Era mi vídeo de piano, Moraats d'amour. A pesar de que su memoria se estaba desvaneciendo, lo miró una y otra vez. Y entretanto, sus lágrimas caían, rodando por sus curtidas mejillas como las de un niño. No sentí ni tristeza ni alegría. La escena parecía distante, como si fuera de otra vida. Ante mí se extendía un mundo vasto y hermoso, mientras que el hombre que había estado enredado conmigo durante 40 años ahora no parecía más que un sueño, muy pasado, muy desaparecido. Una joven que estaba cerca me sonrió y me saludó cálidamente. Bonjour, madame. Le devolví la sonrisa. Yo solo tenía 60 años. E incluso a los 60, todavía podía empezar de nuevo.